Hola, hoy en Métodos de la Física Experimental vamos a estudiar brevemente lo relacionado con las fuentes de poder. Especialmente desarrollaremos contenidos sobre la definición de las fuentes de poder, las fuentes de voltaje y su ensamblaje, las fuentes de corriente y sus particularidades, las fuentes de alto voltaje y la obtención de estas altas tensiones a partir de montajes muy curiosos, y las fuentes de radiofrecuencia con la importancia de la modulación de señales. Las fuentes de alimentación son equipos cuya principal función es transformar la energía. La mayoría de los instrumentos o dispositivos contienen circuitos que requieren de corriente directa para su funcionamiento. Muchos contienen elementos como transistores y circuitos integrados que operan con voltajes específicos, los cuales pueden ser suministrados, en algunos casos, por baterías, pero en la mayoría de los casos se recurre a fuentes de poder, las cuales usan la línea doméstica de corriente alterna y, mediante ciertos componentes, convierten el voltaje alterno suministrado por la línea en el voltaje directo requerido. Como vimos en el laboratorio de Física 2, el proceso de conversión de AC a DC requiere fundamentalmente de 4 etapas: transformación, rectificación, filtrado y regulación. Cada una de estas etapas es ejecutada por un componente de la fuente de poder, la cual construimos en esa oportunidad en el laboratorio. Recordemos el montaje dispuesto para la fuente de poder elaborada en el laboratorio 2. Por razones de seguridad, no se utilizó la fuente doméstica como alimentación, sino un variac. La etapa de transformación realizada por un transformador convierte el voltaje de la línea, en nuestro caso 110 voltios, en un voltaje alterno de valor un poco mayor al voltaje directo requerido. La etapa de rectificación es ejecutada al disponer un sistema de 4 diodos en forma de puente. Una de las aplicaciones más importantes de los diodos es la rectificación de la corriente alterna. Ellos la convierten en una corriente directa pulsante. Este sistema de 4 diodos es conocido como rectificador de onda completa. Una vez obtenida la onda rectificada en forma de una señal directa pulsante, la cual varía alrededor de un valor promedio, se procede a la etapa de filtrado realizada por un condensador. La señal rectificada consta de la superposición de dos componentes, una AC y la otra DC. Utilizando un valor apropiado del condensador, conectado en paralelo con una resistencia de carga, se suaviza la señal pulsante de DC hasta lograr un valor constante en el tiempo. En dicha práctica, observamos en particular los cambios en la señal a medida que era aumentada la capacidad del condensador. Finalmente, la regulación del voltaje de salida de la fuente, es decir, el mantener un voltaje de salida constante, se realiza con la implementación de un diodo Zener. Este se conecta a la salida en paralelo y en paso difícil. Debe escogerse un diodo cuyo voltaje sea compatible con el valor de voltaje que se desea regular. De acuerdo a lo anterior, todo parece indicar que la fuente construida por nosotros en el laboratorio 2 corresponde a una fuente de voltaje, pues observemos su definición. Una fuente de voltaje es un equipo que suministra un voltaje a una carga, entendiéndose por carga a todos los elementos que reciban energía de la fuente, resistencias, condensadores, en sí, los componentes del circuito que se conecten a la fuente. Hay distintas formas de clasificar estas fuentes, por ejemplo, si son reguladas, como el caso de la fuente que acabamos de explicar, fuentes variables que cuentan con perillas que modifican condiciones del circuito para ofrecer un rango de voltaje determinado, fuentes fijas como las baterías que no permiten cambiar el valor del voltaje proporcionado, y una clasificación que es común en diversas referencias de consulta, la cual es si las fuentes son dependientes o independientes. Esto es, si el valor del voltaje de salida se ve afectado o no por la carga conectada a esta. Así surgen estas simbologías en el circuito. Este símbolo para la fuente de voltaje dependiente y este otro para la independiente. Si quisiéramos observar de manera más práctica la construcción de una fuente de voltaje como la explicada en el diagrama anterior, podemos recurrir a distintos montajes de la web. El siguiente montaje es muy similar al ya explicado. Notamos que su alimentación proviene de la fuente domiciliaria de 110 voltios que va a un transformador en donde se utiliza la configuración más alta de voltaje, unos 18 voltios AC. Posteriormente, la señal alcanza el puente rectificador formado por los diodos. La etapa de filtrado está conformada por condensadores de 2200 microfaradios y 0.1 microfaradios respectivamente, capaces de soportar 50 voltios, ya que la salida del puente rectificador dotará de unos 25 voltios DC o más. Luego, conecta un LED a una resistencia como indicador de encendido.
La etapa de regulación está representada por el dispositivo LM317 y luego encontramos una resistencia y un potenciómetro que permitirá variar el voltaje de salida, así como otro condensador para filtrar y obtener una salida más constante. La parte superior del circuito es opcional, añadiendo un regulador de voltaje para alimentar el voltímetro que le permitirá realizar las pruebas del funcionamiento de la fuente. Análogamente con el concepto de fuentes de voltaje, tenemos que una fuente de corriente es un equipo que suministra corriente eléctrica a una carga, bien sea corriente alterna o corriente directa, siendo más común esta última. Una interrogante curiosa que puede surgir es: ¿existen las fuentes de corriente? ¿Acaso no siempre manipulamos el voltaje de la fuente? Esta interrogante puede parecernos tonta, pero en la práctica solemos observar equipos en el laboratorio en donde manipulamos el voltaje o lo variamos para obtener un valor determinado de corriente. Entonces, ¿son fuentes de corriente o de voltaje? ¿Existen o no existen las de corriente? la fuente de corriente sí existe, solo que ella está limitada por el voltaje y la potencia que la alimenta. Para ilustrar lo anterior, hemos tomado un ejemplo de la construcción de una fuente de corriente constante. Este montaje está fundamentado en el funcionamiento de un diodo Zener TL431, que a simple vista puede confundirse con un transistor debido a sus tres terminales. Para comprender el funcionamiento de este diodo, analicemos su conexión básica. Como es característico de los diodos Zener, este recibe un voltaje de entrada y lo estabiliza a un valor predeterminado. A diferencia de otros diodos Zener, el TL431 puede variar el voltaje de salida dependiendo del voltaje de referencia en uno de sus pines. Este voltaje de referencia se controla mediante el divisor de voltaje formado por las resistencias 1 y 2. Este principio de variación de voltaje de salida a partir del voltaje de referencia es el aprovechado para ensamblar la fuente de corriente constante. El circuito de corriente constante propuesto es el mostrado en el siguiente diagrama, formado por un transistor de potencia, una resistencia, el diodo Zener antes descrito, y una resistencia de potencia. El voltaje del diodo en el pin depende de la corriente que circula por la rama de la resistencia RCL. Así, el voltaje de base de transistor está controlado por el diodo. Se produce una retroalimentación que permite controlar la corriente en la salida. Si la corriente por RCL es alta, el voltaje en el diodo será mayor, disminuyendo el voltaje en la base del transistor. Así, se disminuye la corriente RCL. Ahora bien, si la corriente por RCL es menor, el voltaje en el diodo es menor y el voltaje en la base del transistor aumenta, al igual que la corriente en RCL. Esta retroalimentación mantiene la corriente constante en la salida, que viene dada por la siguiente ecuación. En las pruebas puede notarse que, al cambiar el voltaje que proviene de la fuente de alimentación, el circuito de la fuente de corriente proporciona el mismo valor de corriente anterior. Habiendo estudiado el funcionamiento de las fuentes de voltaje y corriente, nos resulta un poco más intuitivo comprender lo que sería una fuente de alto voltaje. Ellas están constituidas por circuitos complejos de conversión de potencia en donde pasamos de un voltaje bajo a un alto voltaje. Podemos recurrir al sitio web de una importante compañía comercializadora de fuentes de alto voltaje para analizar algunos interesantes aspectos sobre estos equipos. Una de las primeras ideas presentadas en este sitio web y que es consistente con el resto de las fuentes de consulta que encontramos en la web es que el término alto voltaje ha de ser relativo. En algunos contextos podemos hablar de alto voltaje cuando nos referimos a 1000-1500 voltios. Sin embargo, acá se hace referencia a que a partir de 62 voltios DC se podría estar hablando de un riesgo para el ser humano. Se muestra que los voltajes típicos de salida de las fuentes ofrecidas por esta compañía están entre 1 kV y 360 kV, así como se indica que las fuentes de poder de alto voltaje pueden funcionar con entradas tanto de voltaje DC como voltaje AC. El sitio web también nos presenta las diferentes categorías en que pueden ser ofrecidas estas fuentes de alto voltaje, así como el amplio rango de aplicaciones en las que pueden ser utilizadas. Por supuesto, la fuente de alto voltaje a escoger dependerá de la aplicación que se le dará en un área en específico, considerando la alta tensión y potencia deseadas.
Se especifican elementos sobre la polaridad de la fuente y las conexiones especializadas que han de requerir. Algunas de las aplicaciones de estas fuentes de alto voltaje son espectrometría de masa, fuentes de haces de electrones e iones, equipos de alimentación, electroforesis capilar, electrospinning, carga de capacitores, mandriles electrostáticos, intensificadores de imagen y magnetrones. Quiere decir que si deseo utilizar una fuente de alta tensión, debo adquirir obligatoriamente uno de estos sofisticados equipos. En este circuito, la corriente directa que proviene de las baterías alimenta el transformador que está conectado a un transistor y a una resistencia. El transistor enciende y apaga la corriente directa para dotar al transformador de una onda cuadrada. Este transformador aumenta el voltaje de la señal a unos 500-600 voltios, produciendo una salida de corriente alterna. La siguiente etapa de diodos y condensadores corresponde a un multiplicador de voltaje, convirtiendo la corriente AC en corriente DC con un voltaje superior a los 3000 voltios. Finalmente, esta corriente se almacena en el condensador que, a través de su descarga, permite que la raqueta elimine los insectos. El personaje del video elimina la etapa multiplicadora del circuito y mantiene la etapa osciladora. Al quitar los componentes, procede a probar los pines del transformador que utilizará para conectar la nueva etapa multiplicadora de tensión. Estos pines serán aquellos que registren una resistencia determinada en el multímetro o tester. Utiliza los mismos componentes del circuito multiplicador que ha retirado, dispuestos de acuerdo al siguiente diagrama. Coloca un diodo a la salida del transformador para rectificar esta onda sin multiplicarla, y luego dispone los diodos y condensadores de acuerdo al montaje conocido para un multiplicador de tensión. La primera etapa permitirá una salida duplicada de voltaje, mientras que en la segunda etapa se cuadruplicará. Así, esta persona obtuvo una fuente de alto voltaje sin necesidad de un equipo sofisticado o un alto presupuesto. Finalicemos estudiando las fuentes de radiofrecuencia. Una fuente de radiofrecuencia es un dispositivo capaz de generar señales para test de transmisores y receptores en radiofrecuencia. Estas señales tienen la particularidad de que, aplicadas sobre una antena, se pueden transmitir como ondas electromagnéticas. Recordamos que la radiofrecuencia se encuentra a altas frecuencias entre 300 kHz y 30 GHz. La siguiente simulación nos permite comprender el funcionamiento de un generador de radiofrecuencia. Este generador consiste, básicamente, de un oscilador, un modulador, una variedad de amplificadores y una unidad de control. Como el diapasón de una guitarra, el oscilador actúa como el primer eslabón de la cadena, generando oscilaciones uniformes a una frecuencia de 13.5 MHz. Sin embargo, la amplitud de la señal es aún muy débil. Así, en el siguiente eslabón, la señal viaja a través de una gran cantidad de amplificadores, ganando intensidad. En la salida del generador, la unidad de control mide continuamente la potencia y la compara con la potencia requerida. Esta unidad de control regula constantemente el modulador, el cual está conectado frente a los amplificadores. El modulador tiene la misma función que un control de volumen en un sistema estéreo. La unidad de control determina cuánta potencia está disponible al final de la cadena de amplificadores. En el ejemplo mostrado, se menciona que dentro de un generador, una millonésima parte de un vatio se convierte en 50.000 vatios con una frecuencia, para este ejemplo, constante de 13.5 MHz. Un elemento importante al hablar de radiofrecuencia es la modulación, pues de ella dependen tanto la transmisión como la recepción de la señal. El ejemplo típico para explicar la modulación de una señal consiste en llevar nuestra voz desde la estación de radio a cada uno de los oyentes que se encuentran en sus casas. Por supuesto, sabemos que el micrófono lo que hace es traducir nuestra voz en una señal eléctrica, pero esta señal eléctrica no posee la suficiente intensidad para llegar a estos oyentes. Entonces, se utiliza la modulación. ¿En qué consiste? La modulación de frecuencia se refiere a la forma de transmitir información a través de una onda portadora variando su frecuencia.
Como mencionamos en el ejemplo, la señal eléctrica obtenida del proceso realizado por el transductor del micrófono sobre nuestra voz no es capaz de llegar por sí sola a su destino. Esta señal la llamaremos onda moduladora. Para lograr que esta onda viaje a través de grandes distancias, la mezclaremos con una onda portadora de mayor frecuencia. La onda portadora funcionará como el medio de transporte de la onda moduladora, es decir, llevará nuestra voz a cada uno de los hogares de nuestros oyentes, quienes nos sintonizarán con sus radios. Por supuesto, si para la transmisión ocurre la modulación, en la recepción debe ocurrir el proceso contrario, al cual llamaremos demodulación. Un receptor resta a la señal recibida la onda portadora de manera en que obtengamos la información de interés de la onda moduladora. Curioso, ¿no? Lo que deseamos observar en este video son los ejemplos de transmisor y receptor de radiofrecuencia, específicamente los modelos estándar para una frecuencia de 433 MHz, los cuales son bastante conocidos. En el transmisor encontramos un transistor que modula y genera una portadora en función de las bobinas y los capacitores, y en la entrada se le coloca el resonador para que genere la oscilación necesaria a alta frecuencia. Esto le suena conocido a nuestra simulación sobre el generador de RF. Luego, en el receptor, que generalmente es un poco más complejo que el transmisor, encontramos un comparador representado por el dispositivo LM358, así como encontramos una bobina, un circuito tanque receptor que está calibrado a 433 MHz. Por ello, el recubrimiento en silicón para que no sea modificado. También encontramos dos transistores. No entraremos en gran detalle de estos módulos, ya que el objetivo principal de nuestro video son las fuentes, así que veamos el siguiente montaje. En la búsqueda de una fuente de radiofrecuencia en la práctica, encontramos este ejemplo de ensamblaje personalizado. Si bien en este video se dedica mucho esfuerzo a la explicación de la fuente de alimentación, por otra parte, tenemos el circuito generador de radiofrecuencia. En él se destacan principalmente como los componentes fundamentales el MC1648 y el MC1680. Investigando en la hoja de datos de estos componentes, conseguimos que ellos son osciladores de voltaje controlado. En palabras más simples, son chips osciladores. A ellos debe conectarse un diodo varactor, el cual, al estar polarizado a la inversa, genera una capacitancia en sus terminales. En este diodo se establece una relación inversa entre la tensión aplicada y la capacitancia que se genera. Se usan generalmente en sistemas de radiofrecuencia. De hecho, a estos diodos se les llama diodos sintonizadores. Así finalizamos esta microclase sobre las fuentes de poder en la asignatura de Métodos de la Física Experimental. ¡Chao!